No se ha ordenado a las Fuerzas Armadas que hagan la guerra a nadie. No se les ha pedido que vigilen u opriman a la sociedad, que violen las leyes, que coarten las libertades y mucho menos que se involucren en acciones represivas o violatorias de los derechos humanos. Buenas noches. No se ha ordenado a los militares hacer la guerra a nadie, dijo el presidente López Obrador esta tarde al exaltar una vez más la solidaridad y la disciplina del ejército mexicano. Lo dijo casi al tiempo en que el Departamento de Estado de Estados Unidos señalaba en su informe anual que las violaciones a los derechos humanos siguen prevaleciendo en México. El presidente dijo esa frase de que ya no se le hace la guerra a nadie al presentar un informe trimestral esta tarde. Lo dijo unas horas después de otro episodio sombrío para los soldados y otra vez con momentos, con estampas de humillación para los soldados del ejército mexicano. Sargento segundo de Caballería Martín Mar Alonso. Soldado de Sanidad José Alexander Piñano. Soldado de Caballería Ronay Alejandro Vázquez Gómez. Soldado de Caballería Juan Carlos Moreno Álvarez, perteneciente al 15 Regimiento. Soldado de Caballería Gonzalo Pérez Antís, perteneciente al 15 Regimiento. Así fueron retenidos soldados del ejército mexicano en una brecha de Chiapas, a metros de la frontera con Guatemala, por ciudadanos de este país. El motivo, el asesinato de un guatemalteco en un retén del ejército, reconocido esta mañana por el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, quien narró cómo ocurrieron los hechos. Entonces el personal estaba en ese punto, llega un vehículo con 3 personas, no llega hasta el punto donde está el personal militar, se detiene antes, se echa de reversa tratando de huir y no pasar por donde estaba el personal. Ahí hay una reacción errónea por parte del personal militar porque no hubo ninguna agresión con arma de fuego o una agresión de alguna otra manera, pero uno de nuestros elementos hace algunos disparos donde hiere a uno de los civiles que iban en el vehículo. Eran 3 personas las que iban en ese vehículo. El herido se le da la atención por parte de nuestro propio personal y desafortunadamente se pierde la vida. Después de esto, una multitud de ambos lados de la frontera rodeó al batallón y los desarmaron. Posteriormente, a las 15 horas, llega un grupo aproximado de 300 personas, entre pobladores del lugar, de Motocintla, y también llega personas que son identificadas de origen guatemalteco. Ahí llegan en varios vehículos, agreden al personal de forma verbal, con piedras, palos, retienen a 15 elementos, 3 vehículos oficiales y 17 armas de cargo. Mientras eran llamados a decir sus nombres, se veía detrás de ellos la cinta amarilla que resguardaba la escena y pocos metros más allá, la camioneta en la que perdió la vida un hombre identificado como Elvis Mazariegos Pérez, de 31 años de edad. Cabo de Caballería. ¿Él disparó? Sí, Cabo de Caballería. Él es el que disparó, señores. ¿Por qué te tiembla la voz? Yo vengo en el vehículo. A ver, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama, dijo? Cabo de Caballería, Jorge Alberto Valladares. Él tiene. Esta mañana, el secretario de la Defensa Nacional afirmó que los militares mexicanos siempre permanecieron en territorio nacional. Sin embargo, de acuerdo con el ejército guatemalteco, en colaboración con la Policía Nacional, negoció durante 10 horas la liberación de 6 soldados y la entrega de 18 fusiles al ejército mexicano llevados por cientos de pobladores a la aldea La Esperanza del municipio de Tacana, en el departamento guatemalteco de San Marcos. Posteriormente, ya en la noche, 8:30 de la noche aproximadamente, se libera a los 6 elementos, nos entregan las armas y los vehículos y se llega a un acuerdo de reparación económica y obviamente, como era la exigencia de los pobladores, pues que se inicien las acciones judiciales en contra del responsable, ¿no?
Sobre el caso de la señora Victoria Salazar, Victoria Esperanza Salazar, la mujer salvadoreña asesinada por policías municipales en Tulum, en Quintana Roo. Ayer presentamos un video de la cámara de seguridad de la tienda Oxxo, a donde llegó esta señora, Victoria, y desde donde se habría reportado que estaba alterando el orden. Por eso llegó la policía. Hoy se sabe más sobre esta grabación, pero a más información parece que hay más dudas. Estos son los videos de seguridad de la sucursal Oxxo en Tulum, Quintana Roo, desde donde se habría llamado a la policía por una supuesta alteración del orden. Victoria mueve de un lado a otro un garrafón vacío de agua. No toca a nadie, no tira nada. Luego va hacia el mostrador. Habla con uno de los cajeros, quien no parece sorprenderse de tenerla en un área exclusiva para empleados. Luego con el otro y se coloca atrás de él. No hay forcejeo, no parece agresión. Victoria regresa con el primer cajero y se pone atrás de él en una actitud propia de quien busca ponerse a salvo. Victoria insiste con ese empleado. Lo toma de la playera. La escena dura unos segundos. Ella parece desesperada. Luego manotea y sale del área de cajas. Luego el video muestra a Victoria cuando sale de la tienda con el garrafón vacío en la mano. En ese momento, la cámara capta la llegada de la policía municipal. ¿Qué pedía Victoria? ¿Los empleados de la tienda la conocían? ¿Qué fue lo que ella les dijo? ¿Alguien atendió la solicitud de la mujer? Cualesquiera que fueran las respuestas, hoy es demasiado tarde. ¿Qué pedía Victoria? La Fiscalía General de Quintana Roo informó que en la audiencia de imputación que se llevó a cabo hoy, los 4 policías detenidos se reservaron el derecho a declarar, optaron por ampliar el término para hacerlo, por lo que la audiencia en la que un juez podría vincularlos a proceso por, pues seguramente por el delito de feminicidio, se aplaza al sábado. El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, informó que la Fiscalía del Estado detuvo a un hombre identificado como la pareja de Victoria Esperanza Salazar. Quizá Victoria estaba huyendo de ese hombre. Información confirmada por el presidente de El Salvador, por Nayib Bukele, quien esta noche tuiteó: como les dije ayer, a pesar de que algunas autoridades salieron a negarlo, había más agresores y víctimas en esta historia. La Fiscalía de Quintana Roo acaba de arrestar a la pareja sentimental, así la llama, de Victoria, de nacionalidad mexicana, la pareja mexicano, quien, dice el presidente de El Salvador, abusó sexualmente de una de sus hijas. En un segundo tuit, el presidente de El Salvador acompaña una ilustración de Victoria y ahí dice el presidente Bukele: Victoria lo denunció hace semanas y llevó a su hija a un albergue para protegerla del agresor. Lastimosamente, no actuaron hasta ahora, que ya asesinaron a Victoria y que se le está dando seguimiento al caso. Hace unos momentos publicó otro tuit en donde asegura que hay un agresor más, pero que va a dar a conocer esa información más adelante. El gobernador Carlos Joaquín de Quintana Roo dijo que la Fiscalía informará sobre este tema y sobre este agresor en las próximas horas. En tanto, ya hay organizaciones internacionales, varias, reaccionando sobre este hecho atroz, sobre esta imagen terrible. La ONU aseguró en un comunicado que la muerte de Victoria Salazar pone en evidencia las carencias en México para proteger a los migrantes. El comunicado lo firma ONU Mujeres, la Organización Internacional para Migraciones, la Oficina en México de la Agencia de la ONU para los Refugiados y la ONU Derechos Humanos. Por cierto, aquí la Comisión Nacional de los Derechos Humanos informó que va a traer este caso. Bueno, esta mañana ocurrió
hablando del tema para ver que no son casos aislados. Vamos a ver esta detención donde vamos a ver cómo se aplicó la fuerza. Esto se dio en Acapulco, son policías turísticos, someten a un hombre que al parecer trae una pistola. Esto ocurrió en la propia costera, Miguel Alemán. ¡Tíralo al piso, tíralo al piso! ¡Auxilio! ¿Pero por qué me quieres soltar? ¡No traigo nada! ¡Cálmate! Para atrás. ¡Tengo quebrado mi dedo! Están reportando que estás armado. ¡No traigo arma! ¿Por qué no te dejas? ¡Traigo la Biblia! Entonces, ¡me vas a quebrar mi dedo! ¡Auxilio! 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 ¡Ah! ¡Mi brazo! ¡Auxilio! ¡Mi brazo! ¡Ah! ¡Mi brazo! ¡Mi dedo! ¡Ah! ¡Revisa la bolsa! ¡Ah! ¡Súbelo, súbelo! ¡Mira! ¡Auxilio, señor! No traigo nada, jefe. El gobierno de Acapulco se pronunció sobre este video, informa que los policías actuaron con los protocolos adecuados, pero que pedirán a la Fiscalía de Guerrero que intervenga para deslindar, lo que se dice deslindar responsabilidades, para saber si actuaron bien o no. La alcaldía de Acapulco informó que se detuvo este hombre, identificado como David, porque decía portar un arma. Acusan que al momento de la revisión el hombre se resistió, se dio el forcejeo y lo sometieron sin dañarlo. Eso en México. ¿Y qué tal Nueva York, Kimberly? Buenas noches, Ciro. Buenas noches. Justamente vamos a ver otro caso de abuso. Esto ocurrió en Estados Unidos. El video fue tomado en Times Square, en Nueva York. Se puede ver la brutal golpiza que le da un sujeto a una mujer de origen asiático de 65 años. A plena luz del día, la mujer es golpeada, el agresor le grita insultos racistas, según los testigos. También se puede ver cómo los empleados del edificio no hacen absolutamente nada y cierran la puerta tras el ataque. La mujer 65 años. 65 años, así es. Esta mujer está grave, tiene heridas graves, está hospitalizada. El agresor aún no ha sido identificado, ya pidieron ayuda a la ciudadanía para localizar a este hombre. Los ataques contra la comunidad de origen asiático se están incrementando notablemente y esto fue lo que dijo el alcalde de Nueva York. I'm very frustrated by these attacks. It's horrible. It's disgusting to see people, put into such a horrible situation. The fear that's been created. It's so unfair to Asian New Yorkers. Y bueno, Ciro, de marzo a diciembre de 2020 se registraron casi 2.800 denuncias de odio antiasiático en todo el país, de las cuales 240 incluyeron un ataque físico. Pero por eso golpearon a esta mujer. Por eso, por su origen asiático. 65 años. Así es. Las palabras importan, ¿sí? Sobre todo cuando vienen de los gobernantes. Así es, y no hicieron nada, como pudiste ver. Cerraron la puerta. Un año el presidente Trump hablando del virus chino, de los chinos, de todo lo que hacían los chinos. ¿Y seguro fue por eso? Seguro fue por eso. Bueno. Así es, y es una de muchas. Bueno, nos vemos en un momento. Claro que sí. Bueno, y noticias ante las dudas, porque hasta hace 2 o 3 horas había incertidumbre, sobre todo para las personas que viven en Iztapalapa o en Gustavo Amadero, en la Ciudad de México, si llegarían o no las controvertidas vacunas rusas, las Sputnik V. Pues podemos confirmar que viene ya en vuelo desde Moscú el vuelo 9041 de Aeroméxico con 500,000 vacunas de Sputnik. Se tiene programado que aterrice hacia las 4 de la mañana, va a ser en el aeropuerto de la Ciudad de México. Son las vacunas que se van a aplicar a partir del viernes en Iztapalapa y Gustavo Amadero. Ya vienen desde Moscú, vienen ya en vuelo, 4 de la mañana, en alguna hora de la madrugada llegarán. Las autoridades van a tener unas 48 horas para preparar esa vacunación, que ojalá sea muy exitosa en Iztapalapa y en Gustavo Amadero. Hoy comenzó, y además muy bien, muy bien, la aplicación de las vacunas AstraZeneca en las alcaldías de Álvaro Obregón,
Benito Juárez y Cuauhtémoc. Uno de los puntos de vacunación para los residentes de Álvaro Obregón es el Estadio Olímpico Universitario. Ahí todo muy bien, ahí están las imágenes y qué gusto verlas así. Buena atención por parte de los funcionarios, prácticamente no hay quejas, siempre habrá una persona que se queje, pero prácticamente no hubo ninguno. Había personal del INE que estaba revisando que no se hiciera uso electoral de las vacunas, que no hubiera propaganda, y bueno, ahí están las imágenes. Qué gusto ver que avanza, no con la velocidad que se desearía, pero avanza la vacunación y notable el aprendizaje día con día de las autoridades de la Ciudad de México. Muy contenta que ya me vacuné, sí. Ya tardó un año en estar, espere y espere. Ahora esperar a ver cuándo nos llega la otra vacuna. Yo me imaginaba que iba a estar desorganizado, aquí no, está muy bien, sorprendida. En otras alcaldías veo que se están peleando, que no sé qué, y no, aquí estuvo muy bien, rapidísimo, no nos tardamos, creo que en media hora ya servidos y todo. Media hora, bueno, pues lo veremos. Donde las cosas no fueron tan sencillas fue en Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México. Mañana inicia la vacunación. Pues no es que no sean, donde se ve que hay dudas, porque ahí están las imágenes, largas filas de autos para entrar a 2 de los centros donde se va a aplicar la vacuna en esta modalidad de coche. Es el Estadio Hugo Sánchez y también en la Universidad Tec Milenio, que junto con otros 3 módulos en Cuautitlán van a abrir de las 9 a las 5 de la tarde, pero desde esta noche, pues ahí están ya las personas estacionadas en espera de sus vacunas. Por cierto, famosos vacunados hoy en su cuenta de Instagram, la muy querida Florinda Mesa subió esta imagen, estaba en espera de su vacuna. Está sin cubrebocas, pero dice que solo se lo quitó para la foto. Hoy también, y esta bella imagen, el gran Ignacio López Tarso, a él lo fueron a vacunar a su casa, en su cuenta de Facebook. Don Ignacio difundió estas imágenes, ahí está el personal médico, soldados, un siervo de la nación. Bueno, avanza la vacunación. Hoy, pues como todos los martes, volvió a subir el número de mexicanos muertos por COVID. Se genera una especie de esperanza. Los domingos y los lunes bajan las cifras. Ya no hay ninguna duda de que se trata de la forma en que registran la información en esos días. Pero los martes, ahí tienen el martes de la semana pasada y ahí tienen el martes. Este martes, 807 mexicanos reconocidos por la Secretaría de Salud como muertos por COVID, y ahí del lado derecho tienen el acumulado, más el reconocido por el INEGI, y ahí está en pantalla la cifra de mexicanos muertos por COVID reconocidos por la autoridad. A mediados de febrero vimos estas imágenes. Es Antonio González, obispo de Ciudad Victoria, mandó este mensaje muy desafortunado, lo hizo además en una misa dominical. Para mí, a nivel personal, el famoso cubrebocas es no confiar en Dios. Las palabras sí importan, los ejemplos sí importan, y además se equivocó. Esta mañana el Vaticano informó que el Papa Francisco aceptó la renuncia del obispo. Más tarde la diócesis de Ciudad Victoria confirmó la noticia y dijo que la renuncia se debió a temas de salud. En un comunicado informaron que el ahora obispo emérito tiene principios de Alzheimer, lo que pues le complicaba seguir trabajando. El presidente López Obrador presentó un informe por los primeros 100 días de este tercer año de gobierno. Entre los temas que tocó el presidente, tuvo desde luego las vacunas, habló largo también sobre el ejército y sobre
las controvertidas reformas, sus controvertidas iniciativas en energía. Al cumplirse un año de informes sin multitudes y con sana distancia, el presidente López Obrador celebró que, a pesar de la pandemia y otras calamidades, la transformación que se propuso para México va. Gobernar con honradez y austeridad funciona. Acompañado de su esposa y del gabinete, en el mensaje de los primeros 100 días de su tercer año de gobierno, el presidente definió las nuevas metas y los rotundos no de su política energética. No entregaremos nuevas concesiones para la explotación del petróleo. No permitiremos nunca más casos como los de Odebrecht. Se continuará fortaleciendo a la Comisión Federal de Electricidad, que no puede ser ninguneada. Esta vez los héroes del balance presidencial fueron los soldados y marinos, con agradecimientos personales a sus secretarios de la Defensa y de Marina, todavía ausente por COVID. Gracias, almirante José Rafael Ojeda Durán. Se lo transmite, almirante Redondo. Gracias, general Luis Crescencio Sandoval González. Las acusaciones de que estamos militarizando al país carecen de toda lógica y en su mayoría de la más elemental buena fe. Esa participación, además, contribuye a dejar atrás la distancia y hasta la desconfianza entre civiles y militares que se generó por las decisiones erróneas y perversas de los anteriores gobernantes. En los 38 minutos del mensaje también hubo elogios para los migrantes y los gobiernos extranjeros que han facilitado la adquisición de vacunas. Ninguna referencia para el personal de salud que enfrenta la pandemia. Y hubo optimismo porque, según el presidente, ya se asoman tiempos mejores. No tenemos crisis de bienestar social, ni un repunte delictivo por hambre, desesperación o desamparo. Y como lo exige la Constitución, el INE y las leyes correspondientes, esta vez el presidente López Obrador nada dijo de las elecciones que vienen ni de la otrora oposición derrotada. Pero remarcó que avanza contra las rémoras que su gobierno busca vencer. Todavía hay, desgraciadamente, en nuestro país mucha pobreza y nos falta alcanzar el objetivo central de vivir en una sociedad mejor. Pero hacia allá vamos, en busca de esa maravillosa utopía. Muchas gracias. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Cambiamos de tema. Hoy fue asesinado Alejandro Galicia Juárez, candidato a regidor del PRD en Apaseo El Grande. De acuerdo con la Fiscalía del Estado, el candidato junto al delegado municipal del PRD, Juan Ignacio de la Cruz, fueron atacados a balazos cuando viajaban en auto. Una motocicleta con 2 hombres se les emparejó y les disparó. El candidato Alejandro Galicia murió. El delegado del PRD resultó herido de gravedad. Y Ciro, aquí hemos hablado de las críticas que ha realizado Morena al Instituto Nacional Electoral luego de que le retirara entre 40 y 50 candidaturas para las próximas elecciones. Entre 40 y 50, Así sí es. dice Mario Delgado. ¿Cuántos son? Entre 40 y 50. Incluida la de Félix Salgado Macedonio. Hoy, por cierto, más de 2,000 intelectuales, empresarios y políticos salieron en defensa de la autonomía del INE. En una carta, los casi 2,400 firmantes señalaron que el INE es objeto de expresiones difamatorias que buscan desacreditarlo y aseguran que debilitar al instituto solo va a beneficiar a quienes se niegan a que el voto de los ciudadanos decida los resultados de las elecciones, por lo que llamaron
a que se respeten las leyes electorales. Así es, Ciro. Vamos también a otro tema. Mira estas imágenes que son del Centro de Detención de Migrantes en Donna, en Texas. La instalación tiene capacidad para 250 personas. Por lo menos hay 4.100. La mayoría son niños no acompañados, cuentan con un área de juegos, duermen en colchones en el piso. Esta es la primera vez que Joe Biden permite el ingreso de la prensa, pero por la presión es que el está... centro, es el de habíamos las visto fotos. las imágenes la semana pasada. Exactamente, ahora ya dejaron a la prensa tomar video. Y bueno, esto es por la presión que ha generado la crisis migratoria. Vamos a ver qué dijo el director interino de la patrulla fronteriza. About a month and a half ago, I was back here talking to one of the little girls. We were going to send her to the hospital. And as I got closer to her, I noticed that she couldn't speak. And I asked the medical staff what happened. And the reason she was going to the hospital because she had gotten gang raped. And the reason that she couldn't speak was because she had lost her voice in the process while she was getting raped. Those things hit hard. Y vamos a ver esta información. La Secretaría de Educación Pública lanzó una convocatoria para que ilustradores los ayudaran a realizar justamente las ilustraciones de los nuevos libros de texto, pero sin pagarles. ¿Cómo? Así es, así es. Esto provocó, por supuesto, el enojo de muchos ilustradores que con ingenio hicieron lo que les vamos a presentar. La política de austeridad en la Secretaría de Educación Pública podría ocasionar que estas sean las ilustraciones de los nuevos libros de texto gratuitos de primaria para el próximo ciclo escolar. La dependencia que encabeza Delfina Gómez decidió no pagar el diseño de las imágenes interiores y provocó que decenas de ilustradores boicotearan la convocatoria con diseños falsos como forma de protesta. En la convocatoria que hizo la CEP a creadores visuales, señala que el único pago por el diseño de las ilustraciones será el ejemplar donde aparezca la obra y una constancia con valor curricular. En respuesta vinieron las portadas falsas y un comunicado de Sociedad de Tinta, una organización de apoyo a creadores mexicanos, que señaló que la convocatoria es una falta y abuso a la Ley Federal de Derecho de Autor, además de que promueve la precarización del trabajo de los ilustradores. Por esto, hasta el 4 de abril que termina la convocatoria, los ilustradores seguirán mandando este tipo de trabajos e invitando a que ningún artista le trabaje gratis a la CEP. El 4 de abril es, ¿qué? El domingo. Así es. Y ahí termina la convocatoria. Así es, van a tener que hacer algo. ¿Te tienes que registrar o tienes que mandar tus propuestas? Así es, ¿viste lo de la portada de formación cívica y ética que tenía Félix Salgado Macedonio en la portada? Bueno, pues sí. Pero y así es. Así es. Quien quiera ilustrar ¿qué son las portadas? ¿verdad? Las portadas de los libros de texto gratuito. De texto gratuito. Gratis y les damos una constancia para que lo puedan poner ahí en su valor curricular. Exactamente. Así las cosas en México. Así las cosas. Bueno, vamos a la zona turística de Cancún. Nada más un punto ahí. No sé cuánto se puede ahorrar. ¿Cuánto se puede ahorrar la educación pública al no pagarle decorosamente a los ilustradores? Pero ¿cuánto afectas también? Exactamente. Y pagar el trabajo de nuestros artistas que han sido tan golpeados en esta pandemia también. Pero bueno, esperemos decir en los próximos días que esta situación cambió. No creo. Pero bueno, venga. Bueno, vámonos a la zona turística de Cancún porque una avioneta que funcionaba como taxi aéreo se desplomó sobre el sistema lagunar Nichupté. Este accidente dejó 2 muertos, de acuerdo con información de las autoridades. Esta avioneta despegó de Holbox y casi 20 minutos después cayó. Uy. Ahí tenemos esa imagen de cuando la aeronave se desploma. Bueno, cerramos con el tema de las cifras en el mundo. Sigue Brasil, terrible la situación en Brasil. La cifra general de personas muertas. Estados Unidos, camino a la profecía de Joe Biden de los 600,000 muertos. Pero Brasil, ¿qué cosa? Podemos ver los números de las últimas 24 horas. 3.780 en Brasil, Debe Ciro. ser marca. Así es, entre ayer y hoy es la marca. Este es el récord hasta el momento. 3.780 reconocidos en 24 horas en Brasil. Así es, el récord diario de 13 meses. Compáralo con Estados Unidos y compáralo con nosotros, con México. Sí. 3.700. ¿Qué siguen haciendo mal los brasileños? Ocupándose de cambios. ¿Y cómo van a salir? ¿Y cómo van a salir de esta? Ocupándose de cambios en el gabinete del presidente, mientras tanto. Pero bueno. Bueno,
Gracias. Gracias. Buenas noches. Kimberly, vamos a hacer una pausa, pero antes, por cierto, nos comentan, sí, en efecto, Claudia Sheinbaum ha sido nominada, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, ha sido nominada para el Premio Mundial de Mejor Alcalde en el Mundo. Tienen que participar los ciudadanos, hay toda una página ahí, pero bueno, sería, en caso de que lo consiga, segunda vez que en aquel entonces era jefe de gobierno del Distrito Federal, que un gobernador, un gobernante de la Ciudad de México o del Distrito Federal, como era antes, gane este reconocimiento. Lo ganó Marcelo Ebrard hace poco más de 10 años. Vamos a ver qué pasa con este. Bueno, con Claudia Sheinbaum, el Premio Mundial al Mejor Alcalde del Mundo. Y hablando de cosas internacionales, ¿qué historia esta? El gobierno de Estados Unidos acusa que una funcionaria del gobierno mexicano usó las redes sociales oficiales para atacar y amenazar voces críticas. Primera vez que ocurre eso. Vamos a ver de quién se trata y por qué la acusan. Regresamos con eso y con el doble triunfo de las elecciones mexicanas de hoy. Volvemos. El Departamento de Estado de Estados Unidos difundió hoy el informe sobre los derechos humanos en México en 2020. Hay un punto significativo para quienes trabajamos con las noticias y la información. El Departamento de Estado documenta por primera vez que una funcionaria de este gobierno se sirvió de su poder para hostigar e intimidar a los críticos. El señalamiento es contra San Juana Martínez, quien dirige o dirigía, porque están en huelga, pero bueno, quien ha dirigido la agencia de noticias gubernamental Notimex. El informe la acusa de atacar a periodistas que cuestionaban a la propia San Juana y de amenazar en forma velada a los reporteros que hacían preguntas difíciles al presidente López Obrador en las conferencias mañaneras. San Juana Martínez le restó importancia al señalamiento y tuiteó que se trataba de mentiras, refritos y refritos de refritos. Tendrá pues otros datos. Pero ahí queda el informe del Departamento de Estado. Ahí queda el registro. Una funcionaria que se sirvió de los recursos del poder para tratar de amedrentar voces críticas. Tratar de amedrentar. Gracias, buenas noches. Ánimo.